Chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el resumen de ese tema importante, un tema que ya habíamos visto anteriormente, como es la literatura realista europea. Específicamente vamos a tocar Francia y Rusia. En cuanto a lo que es Francia, vamos a ver al literato Honoré de Balzac, con su obra famosa, Papagoriot, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Y también en este realismo vamos a ver el realismo ruso con este gran representante, como es León Tolstoy, con su gran obra de fama mundial, Ana Karenina, y también La guerra y la paz. También recuerden que habíamos visto la literatura, en este caso rusa, también con un anterior autor muy famoso con la obra Crimen y Castigo, ¿recuerdan? Son dos representantes rusos, uno es Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, y ahora estamos con León Tolstoy con su obra de fama mundial que vamos a estudiar hoy día, Ana Karenina. Ya se parece mucho también a la obra Madame Bovary, ya la vamos a analizar ahora. En el caso de la obra de Papagoriot, es una obra muy bonita, muy triste también, muy familiar. Pertenece al libro de obras denominado La Comedia Humana. La Comedia Humana es el título del libro que se le da pues, a este libro de novelas. Dentro de una de ellas, una de las obras que va a estar dentro de este libro, La Comedia Humana, va a ser Papagoriot, entre las cuales también está Eugenia Grandet, también muy conocida. Papagoriot trata de un padre que se sacrifica mucho por sus dos hijas que no corresponden a este amor fraternal que corresponde a todo padre. Él anteriormente ha sido un empresario, producía pastas, sin embargo, con el pasar del tiempo, él había sido un noble, llegó a la pobreza. Sin embargo, esta pobreza se va a presentar más porque él pues, solo vive para darle lujos a sus hijas, para que ellas no sientan la debacle económica que ha tenido su empresa, ¿no? Ya no tiene la fábrica de pastas, ahora solamente es un señor más que vive alquilado en una pensión. En esa pensión va a conocer también a un joven estudiante de Derecho, recuerdo más o menos algo así como Raskolnikov. Este estudiante de Derecho, pues va a estimarlo mucho, lo va a querer como un padre, es Rastignac. Y Rastignac pues tenía un amigo también que vivía en la pensión con Papagoriot, ¿no? Era un expresidiario, ex convicto llamado Bakhtin. Todos en la prisión se burlaban de Papagoriot, veían cómo él vivía hasta veces sin comer, sin poder vestirse bien, con la ropa parchada, remendada, porque todo lo que hacía era darle a sus hijas, pese a que sus hijas ya estaban casadas, ya eran adultas, y pues eran en este caso solventadas o mantenidas económicamente por sus esposos, a quienes también pues no los amaban, solo se casaron con los esposos por ser un buen partido, por interés económico. Estas hijas no correspondían a este sacrificio y amor, aún así para sus gustos banales y fatos hacía Papagoriot. Por eso era la burla de todas las personas que vivían pues, en la pensión. También narra de una vida paralela, en cuanto a la vida paralela de uno de los personajes principales, como Rastignac. Rastignac más o menos me recuerda un poco al personaje de Julián Sorel. ¿Recuerda? Cuando vimos Rojo y Negro, ¿recuerdan? De Stendhal, vimos cómo este personaje quería escalar de estrato social y lo hizo a través de, en este caso, el color negro que representaba el sacerdocio, ¿no? Enamorando a través de el sacerdote que le daba trabajo, enamorando a mujeres que estaban casadas, entre otros. Bastrin, que era el amigo de Rastignac, le dijo, ¿no? La mejor manera en que tú también subas de escala social es que enamores a una mujer rica y quedes con toda la herencia. Y así conoció a una mujer rica y pues estaba casi dejándose convencer Rastignac de este plan, ¿no? Porque ya no podía solventar sus estudios de Derecho, pues casi le hace caso a Bastrin, el expresidiario. Pero el detalle es que Bastrin le proponía algo. Si tú te casas con ella, recuerda que ella no es hija única, tiene un hermano, y la herencia que tú recibirías por casarte con esta mujer sería menos, sería la mitad de la herencia, porque la va a compartir con su hermano. Entonces, matemos al hermano, es más, tú no lo vas a hacer, déjame solamente a mí hacer los planes, pero tú aprueba, ¿no? Entonces, hasta ese punto no llegó Rastignac porque tenía moral, tenía valores y no quiso seguir el plan de matar al hermano de la mujer que le enamoraría por simplemente conveniencia. Así que sí se dejó influenciar por muchas de sus ideas, pero no aceptó cometer homicidio a este hombre para poder quedarse con la herencia, ¿no? Entonces, pues, Balzac sigue viviendo en la mediocridad, se entera de que una de sus hijas, lastimosamente, cada vez su vida iba peor porque las hijas venían, le pedían más, él tenía que hasta vender las pocas pertenencias que tenía, las pocas alhajas que tenía del recuerdo cuando vivía una buena vida, y venderlas, ¿no? Una de sus hijas empezó a estar de amante con otro hombre, el esposo pues, la descubrió y la condicionaba siempre con echarla de la casa si es que él no cedía a sus condicionamientos, ¿no? Una de las otras hijas también igual, un amante y se prestaba dinero de Goriot,
hacía que a través del papá se preste para poder mantener a la madre. Entonces, estas cosas a él lo tenían muy mal, lo ponía muy mal a papá Goriot, al punto que al fin de todas estas cuestiones muy intensas en cuanto a la vida de sus hijas, el peligro de que los maridos las dejen, las voten, el peligro de la vergüenza pública de que sus hijas sean adúlteras. Entonces, todo eso lo hizo sentirse mal y le dio pues una enfermedad, ¿no? Una especie de infarto, una especie de, por el estrés emocional que él tuvo, le dio un infarto. Y muere, ¿no? Muere por pollo. Las únicas personas que estuvieron a su lado el día de su velorio ni siquiera fueron sus hijas. Es lo más triste y lo más trágico, ¿no? Solamente fueron, pues en este caso, Rastignac, que lo quería como un hijo, y dos personas a quienes Rastignac tuvo que pagar para que puedan venir y al menos haya gente en el velorio y que se vea que lo querían, ¿no? Incluso lo que es el cajón y los gastos de su velatorio tuvo que asumirlo Rastignac a través de un préstamo. Entonces ven cómo se ve, pues, cómo se ve en este caso la triste historia de un padre que lo da todo por sus hijas y pues no es correspondido. Y sin embargo, este sacrificio hace pues motivo de burla de Papá Goriot hacia las demás personas porque ven de una forma innecesaria, insignificante, hasta un poco, en este caso, insignificante cómo él se sacrificaba, ¿no? Algunos de los libros lo llaman a él, en este caso, pues, el Cristo de la Misericordia, el Cristo de la Paternidad, llamado así. En el mismo libro lo llama así Balzac. A Papá Goriot, que es el personaje principal, le llama así, el Cristo de la paternidad, ¿no? Porque era, digamos, el Dios de los padres, era el amor fraternal encarnado, ¿no? Entonces, como les mencionaba, su hija, pues, en este caso, Anastasia, perdón, su hija Delfín, eran, pues, unas hijas que no sabían reconocer ese amor fraterno, desinteresado e incondicional que les daba su padre siempre. En cuanto a la otra obra que vamos a analizar, de gran en este caso León Tolstoy, un poco triste la biografía de León Tolstoy, si bien es cierto fue un escritor muy prolífico, como ven acá, miren chicos, abundantes obras, cuentos, novelas, ensayos, obras religiosas. Se dice que tuvo una vida bélica porque era hijo ¿no? de princesas, de reyes. Él aún así pues tuvo una vida pobre, al final murió lastimosamente frente a un ferrocarril, frente a una tranvía. Murió porque quería abandonar la vida capitalista, la vida materialista, de irse al campo, ¿no? Su vida fue un poco más espiritual al final, incluso abandonó a su mujer, ¿no? Tuvo 14 hijos con su esposa, pero al final sintió que este matrimonio no era un matrimonio productivo y empezó a tener ideas, como les menciono, de desprendimiento económico, empezó a tener ideas de que este mundo fuera mejor, de que solo se debía vivir de lo espiritual, o sea, ideas un poco más renovadoras en cuanto al alma, ¿no? Y eso hizo que como él ya quisiera dejar de escribir, ¿no? Bueno, vamos a ver que es considerado uno de los más grandes literatos a nivel mundial en cuanto al representante de la literatura realista. Sus obras más famosas son Ana Karenina y La Guerra y la Paz. ¿Ya? Él fue defensor en algún momento de ideas políticas y militares, pero ya en su etapa póstuma, él es más bien ya defensor de la vida religiosa y altruista, quiere decir desprendida, solidaria, no es por eso que se quiere alejar de la vida materialista a la que su mujer un poco la influía y quiere irse al campo a vivir solo, y es así como sin decir nada deja una carta y a través de su hija que le sirvió como lazarillo, le acompañó al campo a que él pueda vivir. Se cuenta la anécdota que incluso en un momento él quiso escapar, no podía porque era tan famoso ya a estas alturas, en el tranvía pues lo perseguían, le tomaban fotos, le hacían preguntas, ¿no? Él pues siempre tuvo un estilo realista, ¿no? Más que nada de crítica social. Por ejemplo, la obra que él crea como Ana Karenina es más o menos una versión muy parecida a la de Flaubert, ¿no? De Madame Bovary. Y pues tristemente muere de una enfermedad en los pulmones, ¿no? Se dice pues que era una especie de tuberculosis. Él muere triste y solo, ¿no? Alrededor de las personas que lo estaban asistiendo. O sea, es como si estuviéramos tomando el bus para el Metropolitano, ¿sí? En una estación de tren, y muere él. Y irónicamente, pues él, esto lo había ya plasmado, esta muerte de una persona en el tranvía lo había plasmado en su obra Ana Karenina, porque precisamente Ana Karenina muere tirándose a las rieles de un tren, ¿no? Ana Karenina es una mujer, bueno, había estado casada así, hasta cierto punto por conveniencia, porque el marido era un buen partido, los padres la casaron así, pero un día su hermano la llama, Ana Karenina, la llama porque lastimosamente el hermano de Ana Karenina había tenido un problema con su esposa, ya que este hermano le había sido infiel con la institutriz o la empleada de los niños del hogar, ¿no? Que pues le cuidaba a los niños. El hermano se sintió muy mal y como su hermana siempre lo ayudaba, pues le llamó, le pidió que viaje para que hable con su esposa porque él no quería separarse de ese matrimonio porque son pues las normas sociales, el que dirá, la imagen, ¿no? Entonces
Ana Karenina va y pues habla con la esposa de su hermano, ¿no? Con su cuñada y le convence de que le dé una oportunidad. En el camino del tren en el cual está yendo a ver a su hermano, ¿no? Desde San Petersburgo hasta el campo donde vivía su hermano, se encuentra con una señora, con la cual se hace su amiga y se da cuenta de que esa señora está yendo a encontrarse en el paradero donde pues el tren iba a tener su destino final con su hijo, que era el coronel Vronsky. Un coronel ya retirado, un militar ya retirado, muy, muy guapo, muy apuesto, muy seductor, muy galán. Y pues cuando se encuentra con esta amiga y se va a despedir, aparece precisamente el hijo. Se dice que este coronel tuvo un amor a primera vista con Ana Karenina, pues este amor fue correspondido por ambos. Ana Karenina, incluso este viaje, quiso ir con su esposo. Pero su esposo estaba más preocupado por las cuestiones económicas y le dijo que no podía descuidar pues, sus intereses, ¿no? En sus trabajos. Entonces la dejó ir sola. Y Ana Karenina logra su objetivo, pues convence a su cuñada de que perdone a su hermano. Y a la vez pues empieza a tener una aventura con este coronel Vronsky. Cuando logra llegar a su casa, su vida de ella se hace un poco intensa porque se sigue viendo escondidas, una relación furtiva que además a vista de todos fue descubierta por el propio esposo, quien obviamente la echó de la casa y le prohibió ver a su hijo. Ellos tenían un hijo juntos ya, ¿no? Ana Karenina huye, fuga con su amante y empiezan a tener una aventura pasional, una aventura de amor, furtiva. Sin embargo, ella extrañaba mucho a su hijo, que no se le permitía ver por esto de la bigamia y el engaño. Incluso se cuenta un momento del capítulo en el cual ella regresa a donde vivía el esposo y quiere asistir a un teatro. Y cuando las mujeres de sociedad la ven a ellas, todas se van de la fila donde estaba sentada ella porque sentía que era una vergüenza estar al lado de una vígama, ¿no? O sea, la rechazaba la sociedad, la criticaba fuertemente por este amor extramatrimonial que ella tuvo. Esto hizo que ella viva una vida bastante pesimista, bastante escéptica, porque si bien es cierto, amaba a Vronsky, no estaba segura del amor de él, porque no era como él quería, algo así como Emma Bovary, ¿no? No estaba satisfecha, era muy celosa, siempre que salía el coronel sentía que la iba a engañar, que su amor no era lo suficiente, que pues además por culpa de él había perdido el amor de su hijo y había perdido en este caso la consideración que se le tenía en la sociedad, que había rechazo por la crítica social. Bueno, todo esto la hizo a ella tener un estrés exhaustivo, ¿no? Así como Emma empezó a buscar al amante, sentía que el amante no la correspondía como ella quería, con un amor tan intenso como la que ella quería, ¿no? Quería que le llame todo el día, pues él también tenía sus deberes, al punto de que en algún momento, luego de que ellos llegan a tener un hijo, porque llega a tener un hijo con Vronsky, una hijita, en una ocasión le mintió, ¿no? Le mintió y le dijo de que su hija estaba muy enferma y que venga al hospital a verla, que primero venga a la casa para llevarla al hospital, a la niña, para que la puedan revisar. Cuando vino el coronel Vronsky se dio cuenta de que esto era parte de la esquizofrenia o del exceso amor posesivo, obsesivo que tenía Ana Karenina por él, puesto que la niña estaba sana y no tenía ningún tipo de enfermedad. Ella le confesó que hizo esto porque estaba pensando de que le estaba engañando con otra mujer. Lastimosamente, Ana Karenina siente, cuando él le pide ir a visitar a su madre nuevamente al pueblo donde vivía pues, su hermano, se va, le dice, tengo que ver a mi mamá para ver algunos asuntos de herencia, y ella no le cree. Ella piensa que en el camino pues se le encuentra con una mujer u otra cosa, ¿no? Así que decide ir en el tren a buscarlo, ir a la casa de su suegra para comprobar si realmente eso es cierto. Y en el camino pues el tren hace una parada para recibir a algunos pasajeros más. Y ella recuerda mucho el momento en cuanto se encontró con Vronsky, la primera vez en que ella vio a Vronsky, se enamoró con él a primera vista. En ese momento en que se dan un beso en la mejilla al saludarse, un trabajador de una fábrica que estaba frente al tren, el paradero, se suicida y se tira a las rieles. Ella, irónicamente, en ese momento sintió un mal presagio, ¿no? Al recibir el beso de Vronsky, si bien es cierto, le impactó su imagen y su presencia, vio esa escena a todos frente a sus ojos, como alguien moría frente a ella en cuanto ella abrazaba a Vronsky. Eso fue para ella una especie de presagio malagüero, ¿no? Y miren la ironía de la vida, ella termina su vida precisamente en el mismo lugar, se suicida, ella se tira al tren, se tira a los rieles del tren, precisamente en el mismo lugar donde conoció al coronel Vronsky, donde inició su amor, ahí terminó su amor. Decidió que ya no era necesario ir a comprobar si le engañaba o no, porque ya no quería vivir esta vida a la cual le llevó este amor arrebatado, porque era una vida inconforme, era una vida llena de críticas, era una vida pesimista, era una vida frustrada, que ella no imaginó que tenía que pasar por decidir amar a la persona indicada, quizá, ¿no? Bueno, así termina la triste historia de Ana Karenina, se suicida frente a las redes del tren, precisamente en el mismo lugar donde había conocido al coronel Vronsky en alguna oportunidad. Así termina la triste historia de Ana Karenina. En cuanto a la Garra del Paz, es más una obra poética,
tipo de guerras. Nos habla la historia de 4 familias muy conocidas, pero que están dentro del contexto de la guerra, en este caso cuando estaba pues Napoleón, ¿no? Durante las guerras contra Napoleón Bonaparte. Entonces, este contexto de la guerra se relaciona mucho con cada una de las vidas paralelas de esas 4 familias. La guerra les enseña muchas cosas y las familias tienen que ser prácticamente títeres del contexto de la guerra. Es por eso que se llama la guerra y la paz, ¿no? Porque obviamente al final la historia termina en la paz, en la cual pues las alianzas entre los países logran establecer la tan preciada paz. En cuanto al naturalismo, recuerden que es una tendencia excesiva del realismo, en la cual se narra los hechos de la realidad de una manera muy cruda, sin ningún tipo de subjetivismo, y es más, se basa en una filosofía del método científico, una filosofía cientificista. Ellos dicen que no podemos escribir de nada que no podamos ver y comprobar que realmente existe, ¿no? Sobre todo eran literatos muy pesimistas que hablaban de lo más bajo de una sociedad, de lo más triste, trágico, típico de una sociedad como es, digamos, los mendigos, las personas pues, que están en la calle, los zampones, las prostitutas. Entonces, habla mucho de un público real de toda sociedad, de la parte más fea de toda sociedad, de la parte más triste o la más álgida de toda sociedad. Es una representación, por eso indica cruda y descarnada de la sociedad, escenarios sórdidos, ¿no? Por ejemplo, Naná es una prostituta que al final muere, ¿no? Muere enferma de viruela, ¿no? Ella llegó a ser rica y al final terminó en la más grande pobreza. Su obra más representativa de Émile Zola, que es el precursor de este naturalismo, es Naná. Naná narra la historia de una chica, pues, que desde muy pequeñita, desde los 14 años se prostituía, llegó a ser una gran actriz, en el Teatro Variedades es donde ella se encontraba con sus amantes, llegó a quedarse con un conde muy, muy rico, llegó a empobrecer a este conde, a tratarlo como un títere, y a muchos de los hombres le hizo perder su fortuna porque querían darle todos los caprichos a ella. Muchos hombres llegaron a matar, a robar, a cambiar sus valores por ella, porque esta mujer los volvía loco a todos. Era como la Rubí de esa novela mexicana que han visto, ¿no? Era muy hermosa. Y bueno, pues lastimosamente hizo hasta pelear hermanos, hasta hermanos se habían enamorado de ellas, madres llorando, ¿no? Se enamoró de muchos condes, reyes, príncipes. Un momento quiso cambiar su vida, dijo, bueno, voy a establecerme, quiso jugar a la mujer fiel. No le duró mucho tiempo y volvió incluso a hacer la prostitución callejera, ¿no? En las calles. En una ocasión, ella tenía un hijo ya, un hijo en quien ella ni siquiera sabía quién era el padre, le encargó con una vecina, ¿no? En una oportunidad, pues ella decide incluso cambiar de orientación sexual, ¿no? Y empieza a tener relaciones y a ser amante de su mejor amiga llamada, en este caso, su mejor amiga llamada Satín, ¿no? O sea, empieza a tener una vida ya de lesbiana, ¿no? De lesbiana, una vida tergiversada en cuanto a su orientación sexual. Lastimosamente ella viaja, porque quiso olvidarse de todo esto, viaja al campo y contrae una enfermedad llamada viruela. Vende todas sus cosas para curarse, pero fue muy tarde. Termina en la más grande pobreza y bueno, de su belleza solo quedó un rostro tétrico, un hotel que había alquilado murió ahí, su sangre putrefacta, su cuerpo maloliente, descarnado ya por la putrefacción, quedó así. De lo que era Naná no quedaba más que hueso y un rostro totalmente tétrico y desalineado, ¿no? Sí terminó la vida de la pobre Naná, en este caso contagiada de la enfermedad denominada viruela. Vamos a ver, chicos, qué preguntas tenemos aquí. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos en esta actividad. Ustedes van a responder en su ficha, ¿ya? Yo les voy a, en este caso, dictar, orientar en cuanto a las preguntas. Dice, ¿cómo está dividido el proyecto de la comedia humana? Como les mencioné, es el nombre que se le da al libro de muchas novelas. ¿Y cuáles son las principales novelas de este libro grande, hermoso? Esta acá, miren, aquí está justo en la ficha. Está dividido en este tipo de novelas. La comedia humana tiene novelas de este tipo de temáticas. Está dividido en 6 temáticas. La vida privada, la vida de París, la vida provinciana, la vida política, la vida militar, la vida campestre, ¿no? En la vida, por ejemplo, privada, donde se cuenta la vida de Papá Goriot, una vida familiar privada, ¿no? Y en cada uno pues, hay diferentes novelas en este caso, ¿no? Su obra más famosa dentro de este libro de la comedia humana consideraría que es precisamente Papá Goriot y Eugenia Grandet. Que son las más famosas, ¿ya? Como nos dicen aquí en la pregunta, ¿cuáles son las principales novelas? Papá Goriot y Eugenia Grandet. Está dividido en 5 tipos o 5 partes, en la cual narra la vida familiar, la vida íntima, la vida militar, la vida de París, entre otros. ¿Qué oficio tenía Papá Goriot en la obra Papá Goriot antes de llegar a la ancianidad? Él era pues un fabricante de pastas, ¿no? Pero luego cayó en la pobreza y perdió su empresa.
Menciono algunos protagonistas de Papagoriot y las características. Bueno, vamos a mencionar primero al gran Papagoriot, que era un padre sacrificado, y pues un amante incondicional de sus hijas, al punto de consentirles todos sus caprichos a costa de su propia salud y su vida, ¿no? Tenemos a Eugenio Rastignac, ese Rastignac es el como hijo que él tenía y que quería mucho a Papagoriot, quien pues le paga la sepultura, le paga el velorio, los últimos días. Recuerden que él quería subir la escala social, así como Julián Sorel, y quiso enamorar a una mujer para quedarse con su herencia, ¿no? Tenemos también a Bautín, que es el expresidiario que les mencioné, que le influenciaba en las ideas, pues estas ideas rebeldes, estas ideas de subir de escala social muy rápido, a través de medios que no tenían valor, los medios que no eran dables, ¿no? Es como si dijésemos la frase, el fin justifica los medios, y por querer ganar mucha posición económico-social, no le importaba los valores, ni enamorar, ni seducir a una mujer sin realmente quererla. Él era Bautín. Tenemos a Anastasia, que es una de las hijas de Papagoriot, y la otra hija que se llama Delfina, ¿no? Otra de las hijas. Delfina y Anastasia obviamente las podemos caracterizar como personas insignificantes, futiles, banales, orgullosas, vanidosas, y pues obviamente poco consideradas, poco humanas, ¿no? Porque ni siquiera se aparecieron en el funeral de su padre. Podríamos definir a Rastignac como un sujeto orgulloso, también vanidoso. Podemos decir que tenía incluso esa teoría de superhombre como lo tenía Rodion Raskolnikov, de ideas muy liberales, ¿no? Y bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Mencione, dice, los personajes de Eugenio Grandet. Eugenio Grandet es una obra de la comedia humana, también muy conocida, muy famosa en este caso, de Balzac. Y bueno, el personaje obviamente es Eugenio Grandet. También tenemos a Félix Grandet, que es el padre bastante avaro y ambicioso de Eugenia. Tenemos a Charles Grandet, que es el sobrino de Félix Grandet y que se enamora, ¿no? Charles se enamora de Eugenia, Eugenia se enamora de Charles, pero lastimosamente Charles es pobre, su padre que falleció lo dejó en la suma pobreza. Sin embargo, Félix, su tío, es un hombre rico de la aristocracia y pues obviamente su hija Eugenia va a heredar todo eso, pero a Félix no le conviene que su sobrino, que está en la suma pobreza, se case con Eugenia, porque Félix, que es ambicioso y avaro, está pues destinando para Eugenio un gran precisamente no a los Charles. Por eso, para evitar que ellos se enamoren, lo manda a estudiar a otro país. O sea, los aleja y se va de la relación. Eugenia, al ver que no tenía dinero, que Carlos había caído en la pobreza después de la muerte de su padre, le regala todo el oro que había acumulado de Félix Grandet, su padre, que le daba en algunos eventos especiales, como cumpleaños o algunas fiestas, le regalaba. Cuando el padre Félix Grandet se entera que su hija Eugenia Grandet le ha dado todas estas monedas de oro a su sobrino, se enoja y la encierra casi por 2 semanas en su habitación a solo pan y agua. Este hecho de sufrimiento, de no pensar en el daño psicológico y físico también por no comer, ¿no? Que le ocasionaba a su hija, hizo que su madre muera. Lastimosamente, cuando recapacitó Félix, ya era demasiado tarde, ya la esposa estaba muerta de dolor, obviamente, depresión, de cómo su hija sufría por un amor que el padre decidió alejar. Pasó el tiempo y un día Eugenia Grandet recibe la carta de Charles, el amor que ella tuvo desde pequeña, desde adolescente, donde le mandaba un dinero equivalente al oro que un día le prestó y le decía que se va a casar con una mujer muy rica, ¿no? Una mujer muy rica, de la cual pues es viuda y va a recibir toda la herencia. Entonces imagínense cómo se sintió Eugenia Grandet, ¿no? Ahora ella también era rica, porque no solo había muerto la mamá, también ya para esto de vejez había muerto el papá. Y pues ahora yo era una mujer. Entonces Eugenia dice, si de algún momento pensó, ¿no? Charles quería casarse con alguien para poder mejorar su economía, pues eso hubiera sido yo, porque ahora yo tengo una gran herencia, ¿no? Lo que no tuve antes lo tengo ahora, pero ya para qué, de qué me sirve, ¿no? Lastimosamente Eugenia se dedicó a la vida filántropa, decidió servir al resto, decidió servir al prójimo, decidió hacer obras de caridad y se fue con un hombre que le prometió que solo quería esto por imagen, ¿no? Pero que nunca iban a consumar el matrimonio, una vida marital, porque ella siempre iba a morir amando a Charles Grandet, su primo, ¿no? Así termina la triste historia de un amor separado por las apariencias económicas, las apariencias sociales, las clases sociales, y pues al final el espíritu magnánimo, en este caso liberado, el desprendido de Eugenia Grandet como un símbolo, un ejemplo de buena persona, ¿no? ¿Qué significado tiene las últimas palabras que pronuncia Rastignac? Él dice al final, en francés lo dice Rastignac al final de la obra Papagoriot, al fin los dos solos, ¿no? Cuando dice los dos solos se refiere a, en este caso, que está seguramente él con Bactrin, que quedan los dos solos, porque eran tres que siempre estaban en la pensión, conversando,
viviendo una vida de familia, ¿no? Pero ya Papá Goriot no estaba. Hasta cierto punto, ver el espíritu, la imagen de Papá Goriot a Eugenio de Rastignac le hacía un poco limitarse en cuanto a los antivalores que él estaba siendo influenciado por Bakhtin, y le frenaba un poco las maldades que a veces Bakhtin le influenciaba, ¿sabes? Porque pues veía tan amable, tan cándido, tan sacrificado a Papá Goriot, que esta persona de Papá Goriot le hacía pensar que el mundo podía ser mejor, pero ahora que ya no estaba, como si le dijese a París, le dice, al fin estamos solo los dos, o sea, París y yo, vamos a ver, vas a vértela conmigo, o sea, es como una especie de reclamo que le da la vida, la sociedad, y cómo esta sociedad tan injusta dejó a este padre en el abandono, ¿no? Y en la agonía de morir solo por amor a sus hijas, entonces como reclamándole a París, eh, Rastignac le dice, por fin, al fin estamos solos, tú y yo, París y yo, como quien dice, vamos a vérmelas conmigo, la muerte, voy a vengar a esa sociedad cruel, la muerte de mi amado padre, porque lo quería como un padre, Papá Goriot, ¿no? Esas son las palabras que menciona, al fin solos tú y yo, ¿no? Vamos a ver acerca de las siguientes preguntas. Dice, ¿a qué corriente literaria pertenece este gran autor León Tolstoy? Y él pertenece al realismo ruso, ¿ya? Junto con Dostoyevsky son los grandes genios del realismo ruso. Obviamente tocan temas de la sociedad actual de Francia, esta sociedad de apariencias, materialista, ¿no? ¿Cuáles son las obras más importantes de Tolstoy? Lo mencioné hace un momento, la gran obra Ana Karenina, que yo les relaté, y La guerra y la paz, que es una obra épica. ¿Cuál es el tema principal de Ana Karenina? El tema principal de Ana Karenina sería precisamente pues, el adulterio y sus fatales consecuencias. Es el mismo tema prácticamente que Madame Bovary, ¿no? Y cómo también la vida inconforme hizo que ella se enamore de otro hombre, ¿no? Porque realmente, pues, en este caso su esposo la dejaba de lado, no la atendía, no le daba mucha importancia a su esposa, la tenía como si fuese simplemente un deber, ¿no? De tener una esposa y por imagen, cuestión de imagen. Entonces, pues, el adulterio y sus fatales consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el tema principal? Ya les mencioné a Karenina, dice, ¿cuál fue el de Ana, un matrimonio por conveniencia? Sí, ¿no? Ana se casó por conveniencia con su esposo. Realmente ella sintió lo que era el amor verdadero cuando conoció al coronel Bronsky, ¿no? Pero obviamente también ese amor la llevó a vivir una vida fatal, ¿no? Por lo cual termina en muerte. ¿Por qué fue excomulgado León Tolstoy y cuál es el cambio que experimenta durante su vida? Bueno, fue excomulgado porque en algún momento, pues, él estaba en contra, más bien de las ideas religiosas, era como un anticlerical, ¿no? Entonces él no creía. Sin embargo, al final, él experimenta un cambio en su vida y más bien se vuelve todo lo opuesto, se vuelve ya menos materialista, se vuelve un hombre espiritual, al punto de que quiere dejar hasta a su esposa para irse a vivir al campo, ya no quiere vivir con su esposa, siente que esta vida, incluso él quería vivir una vida de castidad, le decía a su esposa que realmente la mejor vida es la vida en castidad, la vida de privaciones, ¿no? Y esto a su mujer le parecía muy radical, es por eso que decidieron separarse, y él pues abandona a su esposa, ¿no? Sin embargo, en el camino sufre esa enfermedad de tuberculosis y muere antes de llegar a vivir su vida como el, con los campesinos, con el campo, eso como el Beato Silvio, ¿no? Con la paz, sin bulla, sin mucha civilización, ¿no? Dice aquí, ¿tuvo 20 hijos? No, estamos en la pregunta 5, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver en el bloque 3, verdadero o falso. Tolstoy muere de una congestión pulmonar, sí, una especie como de congestión pulmonar que provenía de una tuberculosis que estaba avanzada, verdadero. 2, pertenece a la clase aristocrática, verdadero, el vino de padres, ¿no? De posición alta, verdadero. 3, escribió sobre temas morales y filosóficos. Claro, el tema de la moral está presente en todo momento, como la moral de Eugenio de Rastignac, la moral en este caso de la misma, pues, Karenina, ¿no? Ana Karenina. Su novela sobre Ana relata la hipocresía de las mujeres, claro, habla de la hipocresía de las mujeres, ¿no? Obviamente, las mujeres de la alta sociedad la rechazaban demasiado, Ana Karenina, por eso que llegó al punto también de sufrir esta crisis psicológica, ¿no? Llegó a tomar la decisión esta de matarse, porque el amor la llevaba a lo más trágico de su propio estado emocional. Tuvo 20 hijos, no, él tuvo 14 hijos con Sofía, con su esposa, con Sofía. Dice sobre la lectura, bueno, usted debe hacer preguntas sobre Ana Karenina, vamos a ver, ¿no? ¿En qué lugar se conoce a Annie Bronsky? Obviamente en la estación del tren, ¿no? Cuando bajaron ella y la mamá de Bronsky. ¿Piensa que fue una coincidencia o el destino que lo hizo posible? Bueno, pudo haber sido una coincidencia, ¿no? Porque ella viajaba al mismo lugar que viajaba la mamá. ¿Cómo se comporta Ana al ver a Bronsky? Al inicio no quiere ceder ante esta seducción, al inicio se asusta, pero luego ya cede, ¿no? Porque realmente se había enamorado de Bronsky. Bronsky se siente atraído por Ana, sí, y es correspondido después de algunos intentos, no rápido, ¿no? ¿Qué mal presagio ve Ana cuando conoce a Bronsky? El presagio del hombre que trabajaba en una fábrica frente a las rieles del tren,
y que lastimosamente se tira a la red del tren en el momento en que Ana abraza a Bronsky. Ve esa escena trágica de la muerte instantánea de este sujeto. Vamos a ver qué más preguntas tenemos aquí. ¿Qué es el naturalismo y de qué trata? El naturalismo es la tendencia más cruda y más intensa y más radical del realismo. Como les menciono, es una teoría que habla de lo más bajo que puede tener un realismo de la sociedad. Es como un espejo, no tiene que escribir acerca de lo que la sociedad representa o de lo que la sociedad vive, pero toma su lado más oscuro, parte más trágica de lo que puede vivir una sociedad. ¿Cuáles son las bases del naturalismo? La base del naturalismo es obviamente una base cientificista, ¿no? No pueden escribir nada, todo debe ser como un código civil relatado, entonces se basan mucho en lo que es el método científico, la filosofía de la ciencia, ¿no? Eso es su base teórica. ¿Qué más? En el método científico, ¿qué son las obras principales de Solá? ¿Cuáles son? Naná, obviamente, es la principal que relata el naturalismo de la vida puesta de la prostitución, ¿no? Que termina también con la muerte de Naná. ¿Cuál es el tema principal de Naná? Obviamente, la prostitución ejercida por ella y sus fatales consecuencias, o la prostitución ejercida por ella, o la vida muy fútil que vivía ella, y bueno, el daño que hizo a muchos hombres, ¿no? Y obviamente, las consecuencias que trajo vivir una vida desbordada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué problemas tiene la saga de la familia Macuar, la familia de Naná? Y que intentaba demostrar Solá con ella. Bueno, la familia de Solá era una familia que más bien la vendía, ¿no? Como quien dice, verla publicar, o sea, hacía en casa reuniones para que invitaba pues a grandes personajes de la sociedad para que la puedan ver, para que la puedan admirar, y era una especie de que su hija era una especie de forma de mejorar su economía, era como un objeto, como una mercancía. Entonces, obviamente relata como si la familia carece de esos antivalores, se espera que la hija tuviese también ese tipo de antivalores, y pues precisamente lo plasma no solamente con la prostitución, sino también con el lesbianismo, con el cual al final ella decae, ¿no? La herencia es un factor importante en la obra de Solá. Claro, la herencia biológica, ¿no? Él dice mucho que el naturalismo también se relaciona con la herencia biológica. Si tú naces de padres, digamos, que no tienen educación, supuestamente también el hijo sería así. De padres que son enfermos, los hijos también tendrían que tener esta enfermedad en algún momento de su vida. O de padres que quizá tienen unos antivalores o tienen algunos vicios, con los hijos también. Por eso que la herencia para Solá en la posición del naturalismo es una influencia muy directa. No es una actriz prostituta de la época, sí, era la mejor actriz, la más famosa, pero no solo era actriz, también era prostituta, ¿no? Porque luego de sus escenas que ella hacía actuando en el teatro, pues variedades, ella ejercía luego la prostitución. Los Ron Macuar son personajes degradados, sí, es la familia, Macuar es la familia de Naná, son personajes degradados que quieren ver a Naná como una mercancía económica. Solá no admiró a Balzac en ningún momento de su vida, Solá admiraba mucho a Balzac, bastante. Solá retrata todas las clases sociales con fidelidad, retrata sobre todo la clase social más baja, ¿no? Más baja, no tanto la aristocracia, sino la clase más baja, pero en la obra Naná sí, en esta obra Naná sí logra todas las clases sociales, así que pondríamos que, si bien es cierto, pone más énfasis en la clase degradada, sí trata o describe a todas las clases sociales, ya que en Naná también hay muchos personajes de aristocracia que mueren pues por el amor de Naná, y llegan a perderlo todo por darle a ella los gustos y todos los gastos que ella quiere, ¿no? Van a escribir ustedes en la evaluación el tema central de Porfirio, el tema central de Ana Karenina, características de las novelas de Balzac y de qué se trata el naturalismo. Ya, chicos, son temas que ya hemos tocado aquí el día de hoy. Bueno, espero pues, que les haya gustado algunas de las obras que hemos relatado, y pues les deseo mucho éxito en su próximo examen, en la cual van a venir algunas preguntas de esta obra. Ya, chicos, los invito a que vean también la película de Ana Karenina, que está hermosa, y La Guerra y la Paz también, que ha sido llevada al cine, y pues la puedan ver y puedan disfrutar también de sus argumentos que están basados en estas obras de estos genios literarios. Nos vemos, chicos, la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.